Miguel Alemán y los Adolfos. Siglo XX. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la carrera Arquitectura. Materia Seminario de Integración Profesional 3, Equipo 4. Nuestro equipo está conformado por Brenda Dayana, Bela Vega, César Rodríguez Guarneros, Daniela Gómez Hernández, Aide Paulina Juárez Laguna, Juan Daniel Ramírez Serrano, Suri Shadaí Tixta Peña. México contemporáneo. Fase de auge económico e industrial, comprendida durante 3 décadas, entre 1940 y 1970, durante las cuales destacaron varios aspectos positivos para la economía del país, aunque siempre dentro de los límites del subdesarrollo. Es el México que surge a partir de la reconstrucción del país, reconstrucción que implicó la cimentación de un nuevo régimen político, que creó las bases para la configuración de un Estado moderno y democrático, que proporcionó estabilidad política y social a la nación. Los modelos económicos del México contemporáneo se dividen en 3 etapas. La primera, Milagro Mexicano, entre 1940 y 1970, los cuales se dividen en 2, situación de aportaciones y desarrollo estabilizador. La segunda etapa es el gobierno de la crisis, durante 1970 a 1982. También se dividen en 2 etapas, desarrollo compartido y la petrolización. Por último, tenemos la apertura comercial, que comienza en el 1983 en adelante con el modelo neoliberal. México atravesó una vigorosa etapa de industrialización, fuertemente patrocinada por un Estado nacionalista y proteccionista, con recursos propios, derivado de las divisas petroleras y del papel del Banco de México como palanca de desarrollo. Fue posible costear una infraestructura de carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de riego y agua potable, electrificación, telecomunicaciones, urbanización, entre otras. Algunas de las características fueron que el Estado no requirió de sustancias créditos externos, no hubo necesidad del incremento en el cobro de impuestos, el crecimiento se patrocinó mediante la exportación del petróleo, el ritmo del PIB fluctuó entre el 6% y 8% anual, y el crecimiento hacia adentro fue alcanzado satisfactoriamente. Miguel Alemán Valdés, presidente de México en el sexenio de 1946 a 1952. Obras realizadas: Ciudad Universitaria, Auditorio Nacional, Multifamiliar Alemán, Torre Latinoamericana, Centro Médico Nacional Arrasa, Casa Miguel Alemán, Viaducto Miguel Alemán, Edificio Miguel Abed, Monumento a la Madre, Aeropuerto Ciudad de México. Durante el mandato de Manuel Ávila se presentó al gobierno federal una propuesta para la construcción de la ciudad universitaria, misma que fue aprobada por el Congreso de la Unión en 1945, pero fue hasta el mandato de Miguel Alemán quien solventó los problemas económicos y reactivó el plan de construcción de la obra. La comisión organizó un concurso de anteproyectos para la realización del conjunto, al que invitó a participar a la Escuela Nacional de Arquitectura, a la Sociedad de Arquitectos Mexicanos y al Colegio Nacional de Arquitectos de México, quedando a favor de los arquitectos Mario Pani y Enrique del Moral, para después sumarse el arquitecto Mauricio Campos. En 1948 iniciaron las primeras obras de infraestructura, drenajes, túneles y puentes. Los trabajos quedaron suspendidos varios meses por la salida del rector, hasta principios de 1949, con el nombramiento del rector Luis Garrido, y en junio de 1950 se colocó formalmente la primera piedra del que sería el primer edificio de CEU, la Torre de Ciencias. El 20 de noviembre de 1952, el presidente Miguel Alemán Valdés llevó a cabo la inauguración oficial de la ciudad universitaria,
y en marzo de 1954 comenzaron las actividades escolares en el nuevo campus. El Auditorio Nacional. Después de las Olimpiadas de 1948, Miguel Alemán donó los terrenos aledaños al Campo Marte para promover en ellos actividades ecuestres en un espacio techado. El proyecto incluía caballerizas, habitaciones para los caballerangos, un granero y un teatro principal. Los responsables fueron los arquitectos Fernando Parra, Fernando Beltrán, Fernando Peña y Óscar de Buen. La estructura de hierro remachado que se construyó fue la misma técnica empleada en la Torre Eiffel. Fue inaugurado en junio de 1952, aún sin que la obra estuviera concluida. En diciembre, al cambiar el gobierno, el primer mandatario de Adolfo Ruiz Cortines fue que las obras del auditorio fueran entonces suspendidas. En 1953 empezó a funcionar la Unidad Artística y Cultural del Bosque. El granero de las caballerizas se acondicionó como un teatro circular. Los trabajos concluyeron en 1955. Entonces, el recinto inicialmente llamado Auditorio Municipal cambió su nombre al de Auditorio Nacional. En los años 80, era evidente que el recinto había sido rebasado por el tiempo, de manera que el INVAL, entonces Conaculta y Departamento de Distrito Federal, establecieron un convenio de cooperación para remodelarlo. Los encargados fueron los arquitectos Teodoro González y Abraham Zabludovsky. Fue ampliado en su capacidad, se le revistió su fachada tratada con martelina, sello de las obras de ambos arquitectos. Se le mejoró la isóptica e instalaciones y fue provisto de mejoras acústicas y equipo escénico. Fue reinaugurado en 1991. El multifamiliar alemán. Fue promovido por el presidente Miguel Alemán con la intención de dar vivienda digna y desarrollando así el paisaje urbano. Fue construido entre 1947 y 1949, de estilo posmoderno, diseñado por los arquitectos Mario Pani y Bernardo Quintana. Está ubicado en la Colonia del Valle, construido sobre una superficie de 40.000 metros cuadrados. Contiene 1.080 departamentos, 9 edificios altos de 13 pisos, de los cuales 7 se hallan ligados en forma de zigzag, y 6 edificios de 3 pisos, con sistema estructural de marcos rígidos transversales de concreto reforzado, unido entre sí por medio de vigas y losas, también de concreto. La Torre Latinoamericana es un rascacielos ubicado en la esquina que forman las calles de Madero y el eje central Lázaro Cárdenas, en el centro histórico de la Ciudad de México. Fue diseñada por el arquitecto mexicano Augusto Álvarez con un estilo de arquitectura moderna y racionalista. Augusto Álvarez, uno de los principales exponentes de la arquitectura moderna en Latinoamérica, fue invitado a participar en este innovador proyecto por la empresa Seguros Latinoamericana. Ahí plasmó su deseo de construir un edificio moderno y esbelto con proporciones similares a los rascacielos de Estados Unidos. Con una estructura de acero y fachada de cristal, fue el primer edificio en el mundo cuya construcción se usó vidrio y aluminio. Levantada mediante 361 pilotes de concreto con puntas de acero a 50 metros de profundidad, el edificio flota por un sistema de inyección de agua que equilibra sus movimientos.
ante irregularidades tectónicas. Esto lo hizo el primer rascacielos resistente ante sismos. Su fachada se hizo de manera que las ventanas pudieran tener movimiento y absorber el desplazamiento que había entre un piso y otro sin romperse. Esa es la razón por la que no se han roto los vidrios durante los sismos. La tecnología antisísmica del La Latino fue muy innovadora y revolucionaria para esa época. Centro Médico Nacional La Raza. Este complejo hospitalario cuenta con dos inauguraciones. La primera en el año de 1952 durante el 12 de octubre, el Día de la Raza, que fue de forma simbólica llevada a cabo por el presidente Miguel Alemán Valdés. Y la segunda, ya de manera oficial, en el año 1954, ya en el periodo de Adolfo Ruiz Cortines, contando con una capacidad inicial de 800 camas, se le consideró en su momento como un referente de modernidad en la medicina del país. Se planteó este hospital con el propósito de concretar las atenciones médicas especializadas de la creciente población al norte de la Ciudad de México. Se le encargó el trabajo al arquitecto Enrique Yáñez, quien, influenciado por la arquitectura funcionalista recurrente en la época, estaría muy de cerca con la arquitectura hospitalaria, ya que posteriormente realizó también edificios del Centro Médico Nacional Siglo XXI, junto con otros hospitales más. Destaca además por el trabajo de muralistas. Diego Rivera, en su obra El pueblo demanda salud, refleja un paralelismo entre la medicina prehispánica y el México moderno. En la parte central y a modo de división se encuentra la diosa Tlazolteotl, quien es asociada con la sexualidad y la medicina. En la parte inferior se encuentra el Códice de la Cruz Badiano, que era un compilatorio de plantas y hierbas medicinales utilizado por los mexicas. Se puede decir que esta obra representa la historia de la medicina en México. El trabajo de David Alfaro Siqueiros se ve en su obra Por una seguridad completa y para todos los mexicanos. Esta propuesta plantea la medicina como una forma de hacer justicia social. Este mural se encuentra ubicado en el vestíbulo del auditorio, en una estructura en forma de concha, y busca envolver al espectador en una sensación de la medicina, no como un sentido histórico como Diego Rivera, más bien como un medio social. Representa imágenes del obrero herido en un mundo industrial en búsqueda de derechos y justicia por medio de la medicina. Durante sus casi 70 años, este hospital se dedicó a innovar y a ser el único hospital que podía tratar medicina de alta especialidad. Destacan algunos procedimientos como operaciones para corregir defectos congénitos en el corazón, cirugía mitral, etc. La Casa Miguel Alemán. Empezó su construcción en 1947 con estilo francés. La familia Alemán era muy numerosa, por lo que se pensó en hacer una nueva residencia que facilitara la vida diaria del presidente y sus visitantes. Tiene 5.700 metros cuadrados y está distribuida en 3 niveles. Fue diseñado por los arquitectos Manuel Giraud y Fernando Parra Hernández. Tardó 5 años en ser terminada, y el estilo arquitectónico e incluso los muebles de la residencia fueron de estilo francés. Algunos fueron mandados a hacer dentro de la República y otros traídos desde Francia. Ha sufrido modificaciones con el objetivo de adaptarla a las necesidades del presidente en turno, siendo una de las más notorias las realizadas durante el sexenio de Vicente Fox. El viaducto Miguel Alemán. Es una vía rápida que atraviesa la zona central de la Ciudad de México, con una orientación este-oeste. En el centro de la avenida hay un cajón de concreto que contiene varios ríos entubados para controlar las inundaciones. El viaducto originalmente fue previsto por el arquitecto Carlos Contreras Elizondo en 1925, junto con otras avenidas principales, como el Anillo Periférico. Fue inaugurado en septiembre de 1950.
El viaducto recibe 3 nombres diferentes en su recorrido por la ciudad. El primero es Viaducto Río Becerra, el Viaducto Miguel Alemán y el Viaducto Río de la Piedad. Es elevado en los carriles centrales de San Antonio hasta la calle de Nueva York. A partir de ahí, los carriles centrales son a desnivel hasta el eje 3 Oriente y el resto del viaducto es a nivel de la calle. Edificio Miguel E. Abed. Este edificio, ubicado sobre eje central Lázaro Cárdenas en Ciudad de México, da inicio a sus obras en 1947 a 1952, bajo la supervisión del arquitecto Carlos Reigadas. Dicho edificio se compone por una estructura de 3 cuerpos que se van haciendo más angostos conforme la altura va avanzando, salvo del lado norte de esta torre, donde se encuentra una pared lisa sin ninguna ventana. Este edificio fue creado tras el crecimiento excesivo de la Ciudad de México, en especial dentro de la zona centro, donde hubo la necesidad de construir de forma vertical, dando como resultado un edificio de oficinas de 29 pisos y 125 metros de altura. En 1952, este edificio superó a la Torre Anáhuac, convirtiéndose por 4 años en el edificio más alto de la Ciudad de México, hasta el año de 1956, que es concluida la construcción de la Torre Latinoamericana. Monumento a la Madre. Ubicado sobre Avenida Insurgente Sur, el conjunto escultórico fue diseñado por Luis Ortiz Monasterio, artista plástico mexicano que participó en la convocatoria del diario Excelsior, con su estilo particular que evoca una escultura egipcia y griega con influencia precolombina, de la mano del arquitecto José Villagrán García. Ambos crearon 3 piezas para la obra de piedra de cantera tallada, donde en un extremo aparece un hombre escribiendo con su mano derecha mientras sujeta un libro con la mano izquierda, haciendo alegoría a la educación y al conocimiento. Del lado opuesto, una mujer desgrana una mazorca de maíz, simbolizando la tierra pero también la fertilidad. Ambos miran hacia el centro de la composición, donde se levanta una mujer estoica con rebozo y trenzas. Ella sostiene a un niño pequeño sobre sus brazos. Detrás de estos se levanta una torre de 40 metros de alto, y a los pies de la mujer se colocó una placa con la leyenda "a la que nos amó antes de conocernos". Finalmente, el monumento a la madre fue inaugurado el 10 de mayo de 1949, generando una plaza abierta con el conjunto escultórico separándola entre sí, utilizándolo como atractivo visual y paso para acceder al jardín de arte. Aeropuerto Central. En 1946 se comenzaron las obras para modernizar el aeropuerto de la Ciudad de México, al igual que otros aeropuertos del país. Las obras se terminaron e inauguraron en su ubicación actual, con el nombre Aeropuerto Central, en noviembre de 1952, en el periodo de Miguel Alemán, desapareciendo así el antiguo Aeródromo Militar de Balbuena. En las obras se construyeron pistas, plataformas, calles de rodaje y un nuevo edificio para pasajeros que hoy conocemos como la Terminal 1. Con estas remodelaciones e inauguraciones fue reconocido como el primer aeropuerto internacional de América Latina y focalizó a México como un país de destino turístico, conexión y progreso. Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México en el sexenio de 1952 a 1958. Obras realizadas: Conjunto Habitacional Belén, Torres de Satélite, Capilla Abierta, Cine París, Torre Anáhuac. Conjunto habitacional Belén de las Flores. Diseñado por el arquitecto Carlos Lazo con un estilo modernista de materiales concreto, acero y piedra volcánica y un sistema constructivo de mampostería y losa maciza. Sin duda, esta es una de las obras arquitectónicas más desconocidas para el nivel de ambición y magnitud que ésta propuso, pasando por un sinfín de problemas, desde la hora de su construcción hasta la hora de habitarla, ya que se encontraba dentro de un cerro, lo cual causó modificaciones posteriores por otros arquitectos. Se dice que los clientes estaban espantados con la belleza de su nueva casa, que habían decidido no habitarla, y solo la contemplaban desde sus enormes mansiones. Gracias a esto, el conjunto quedó totalmente abandonado. Torres de Satélite, 1958. Las torres de satélite fueron el resultado del trabajo colaborativo entre el escultor Matías
Gueritz, el arquitecto Luis Barragán y el pintor Chucho Reyes, quienes empezaron esta obra a petición del arquitecto Mario Pani, el encargado de la proyección de la zona habitacional conocida como Ciudad Satélite en 1957. Ubicación. Las torres de satélite se encuentran en una explanada de la Ciudad Satélite en Naucalpan de Juárez, Estado de México, sobre la avenida principal del anillo periférico en su tramo norte. El estilo de la obra es un conjunto escultórico, inspirado en las torres medievales de Gimignano en Italia. Estos 5 monumentos tienen como propósito el de jugar con la percepción de quien lo vea. Es por eso que algunos investigadores lo consideran como arquitectura emocional. Los materiales empleados en esta obra fueron 5 torres de hormigón con alturas variables implementadas de manera aparentemente aleatoria sobre una plancha de hormigón dura y desprovista de cualquier otro elemento. Uno de los planes era la construcción de 7 edificaciones con alturas de hasta 200 metros, pero debido a la falta de presupuesto, solo se construyeron 5, que no rebasan los 60 metros. El resultado fueron 5 cuerpos de forma de prisma sin techo y huecos. La idea original de Goretz era pintarlas en diferentes tonos de naranja, para que así evocaran el ocaso. Pero fue persuadido por varios constructores y empresarios para que las pintaran de diferentes colores. En un principio, los colores fueron blanco, amarillo y ocre, pero conforme pasaron los años, fueron cambiando de color. En 1968, Goeritz defendió el plan original de pintarlas de naranja, mientras que en 1989, en el periodo de restauración de las torres de satélite, el mismo escultor definió como los colores definitivos el blanco, amarillo, rojo y azul. Estas torres son un hito urbano y artístico, además de un gran punto de ubicación en la ciudad. Por ello, en 2012 fueron declaradas como patrimonio artístico por el expresidente Felipe Calderón. Así se le garantizó un cuidado y conservación a este monumento tan importante para nuestro país. Parroquia de San Felipe de Jesús y Ascensión del Señor. Ubicación: calle de la Parroquia 460, Colonia Lomas de Cuernavaca. En el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, Rosel de la Lama junto con Maule La Rosa, con el cálculo estructural de Félix Candela, crearon una osada capilla que hoy en día, después de 50 años, se observa igual de vigente que cuando fue construida. Como señala Alfonso Basterra, la privilegiada colonia de la ciudad de la eterna primavera mostraba la fuerza suficiente como para requerir una estructura igual de potente. Cuenta el arquitecto Rosel que esta capilla fue financiada con la donación del predio, mientras que los costos de construcción fueron sufragados por Raúl Abassurdo, conocido por haber mandado a construir en 1944 la edificación Basurdo, que décadas atrás, junto con José G. de la Lama, compara los terrenos del hipódromo para hacer un fraccionamiento. Después de un incidente se tomó como decisión el modificar el proyecto suprimiendo de cualquier discontinuidad la lámina, rebajando unos 6 centímetros la altura de la boca e introduciendo un regreso rigidizante en la zona delantera que confiere al conjunto una considerable seguridad al pandeo y al viento transversal. La lámina de concreto en la capilla tiene un espesor de 4 centímetros y está amarrada al suelo por 2 de sus lados y por 2 vigas de borde de sección rectangular. El planteamiento de que fuese una paraboloide hiperbólico en el envolvente surgió de la idea de que en el interior no existiesen apoyos verticales o columnas que estorbaran a la visibilidad. Esta misma limpieza interior dada por las columnas también fue buscada en la planeación de un interior libre de objetos o adornos religiosos con el fin de no distraer la atención de los fieles. Cine París. Año 1954. Ubicación: Ciudad de México, México. Programa público. Arquitecto: Sordo Magdaleno y Jaime Ortiz Monasterio. Inaugurado el 19 de junio de 1954, contó con un nivel y 1.423 asientos, designado por el arquitecto
Juan Sordo Magdaleno en estilo moderno con la decoración interior a cargo de la decoradora cubano-mexicana Claro Parcet Dumas, el Cine París todavía estaba abierto en 1971. Se convirtió en un cine de 3 salas en la década de 1970. Torre Anáhuac. Año 1958. Ubicación Ciudad de México. Programa edificio de oficinas. Estatus remodelado. Con 21 pisos y 4 niveles subterráneos de estacionamiento, este edificio fue en su época uno de los más altos en México. La estructura es de marcos de acero sólido que permiten el tratamiento de la fachada mediante ventanas y parapetos continuos. El volumen principal se desplanta sobre un basamento más amplio de 2 niveles. Contiene el vestíbulo y locales comerciales. Tanto el volumen como el basamento se remeten en alineamiento para generar una amplia banqueta con carácter de plaza. Una diáfana caja de cristal invade este espacio, sin minimizar su sentido de apertura. Llama la atención el sistema de ventanas deslizantes, también utilizado en el edificio de Reforma, y Lejía. El último nivel de la torre se remete de volumen principal para crear una delgada sombra que, a la distancia, funge como cornisa. Se trata de la tercera intervención de Sordo Magdaleno, alrededor de la glorieta de Colón. El contraste entre el énfasis vertical de la torre y el horizontal de su fachada es producto de una cuidadosa lectura de las condiciones establecidas por los edificios vecinos de Mario Pani, Enrique de Moral y Jesús García Collantes. Adolfo López Mateos, presidente de México en el sexenio de 1958 a 1964. Obras realizadas: Unidad Profesional de Zacatenco, Museo Nacional de Antropología e Historia, Merck-Schaap, Museo de Arte Moderno, Autódromo Hermanos Rodríguez. Unidad Profesional de Zacatenco. Posterior a un destructivo sismo ocurrido en el año de 1957, donde se dañaron varias instalaciones del casco de Santo Tomás y a la sobrepoblación de distintas escuelas ya existentes, fue en el año de 1958, por decreto del presidente Adolfo López Mateos, que se expropiaron los terrenos de San Pedro Zacatenco y Santa María Ticomán. La obra quedó a cargo del arquitecto Reinaldo Pérez Rayón, quien se vio influenciado por la arquitectura funcionalista de la época. La obra tardó un año aproximadamente en realizarse y quedó con 4 edificios que albergarían a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, y a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, ESIA. Posteriormente, en el año de 1963, se incluiría la Escuela Superior de Ingeniería Textil, ESIT, y Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, ESIQUIE, además de crear el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, la Plaza Lázaro Cárdenas, la Biblioteca Central, laboratorios pesados y ligeros, etc. Y para el año de 1964 se crean los edificios del Centro Nacional de Cálculo, los laboratorios de física avanzada, zonas deportivas, la cafetería y el servicio médico, consolidando así la promesa del presidente con los estudiantes del instituto y entregando un total de 8 edificios destinados a la formación educativa, cultural y deportiva, todo dentro de esta ciudad. A su inauguración asistió el presidente Adolfo López Mateos, el secretario general Eusebio Mendoza Ávila, el secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet, el director general Eugenio Méndez Docurro, entre otras figuras importantes de la política mexicana, el 19 de marzo de 1959.
Museo Nacional de Antropología e Historia. Originalmente, el predecesor fue el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, que se ubicaba en la antigua Casa de Moneda, y ya contaba con varias piezas que posteriormente se trasladarían al nuevo museo, como es el caso del Cuauhxicalli, la Coatlicue o la Piedra del Sol. Junto a estas piezas es bastante conocida la historia del monolito Atlaloc, el cual fue traído desde el poblado de San Miguel Coatlinchan. Estas piezas, así como otras provenientes de toda la nación, encontraron su destino en el nuevo museo. Este espacio fue pensado como un lugar en el que los mexicanos, al salir de él, salieran orgullosos de ser mexicanos. Así fue como lo describió el presidente. Y ese es el verdadero propósito del museo, formar identidad, por medio de un pasado en común. El museo se encarga de reunir este pasado disperso y dispone de él por medio de 24 salas que rodean un patio central que se cubre por un paraguas. Toda la edificación se encuentra llena de significados e historia. Un ejemplo es su patio central, que se basa en el cuadrángulo de las monjas en Uxmal. Esta disposición retrata el origen de las culturas como si se tratara de cuentas en un collar, además de tener un estanque que representa el origen lacustre de la Ciudad de México, y la base del paraguas retrata el origen de la historia de México. Los arquitectos consideraron que el museo debía separarse de la disposición europea, formada por galerías y pasillos, con el propósito de volver autónomo a cada espacio. Es el patio central el que se encarga de crear la conexión entre las salas y darle su secuencia. En su planteamiento se habla de una experiencia rítmica, ya que no buscaba el agotamiento de los espectadores y estos podían visitar cada parte del museo sin seguir un orden. Finalmente, este museo, diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, fue inaugurado en el año de 1964 por el presidente de la República, Adolfo López Mateos, y el secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet. Se encuentra edificado sobre una superficie de 70,000 metros cuadrados y tardó 19 meses en ser construido. Representó la integración de tradiciones y cultura dentro de nuevos valores en las necesidades contemporáneas. Merck Sharp and Down, Ciudad de México. Año 1960. Ubicación Ciudad de México. Programa Complejo Farmacéutico. Director de proyecto arquitecto Juan Sordo Madaleno. Arquitectos asociados José A. Wichers e Manolo Ordorica. Estatus construido. El proyecto para sus laboratorios, también con José Adolfo Wichers, se concibió en 3 volúmenes dominantes que, por contraste, llenarían las condiciones fundamentales del programa, los 3 elementos constitutivos, un grupo dedicado a oficinas, un elemento para producción y bodegas, para almacenamiento de materias primas y productos elaborados, se dispusieron de tal forma que los 2 primeros tuvieran como fondo el volumen enorme y sencillo de las bodegas. El primer cuerpo, destinado a oficinas, se proyectó con toda la sencillez de las formas rectangulares. Para el segundo, edificio de producción, se llegó a la conclusión de proyectarlo en forma circular con un techo libre de columnas interiores, para permitir la mayor flexibilidad posible. La cubierta, en forma de cúpula invertida y que proporciona luz a la zona central, quedaría suspendida por un anillo perimetral, el cual, a su vez, queda sostenido por una serie de columnas en forma de V, y en conjunto con el anillo, forman el elemento resistente y de apoyo de esta estructura. Finalmente, el edificio de bodegas fue planeado como una unidad independiente de las anteriores, ya que las condiciones de asolamiento, iluminación, capacidad y demás lo hacían diferente a los otros. Museo de Arte Moderno.
realizado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y Carlos Cázares Salcido en colaboración con Rafael Mijares al CRK. Con un estilo arquitectónico, la arquitectura del MAM enfatizaba una vocación contemporánea con leves referencias a la tradición en el uso de ciertos materiales. Su aliento racional recurrió a las formas orgánicas, a la fluidez entre el interior y el exterior, a una estructura libre, al uso de acabados y materiales constructivos en un tiempo de moda, como el cristal, el mármol blanco, el pedernal en bruto, el aluminio y la fibra de vidrio. Una parte del proyecto original, el cual incluía auditorio, biblioteca y bodegas, nunca llegó a concretarse. La concepción detallada de sus jardines resaltaba el creciente interés de la modernidad por la arquitectura del paisaje. Las jardineras y los andadores no se hicieron como los había concebido el paisajista Matsumoto. Su diseño corresponde a Juan Siles, durante la dirección de Helen Escobedo. Al inaugurarse en 1964 como parte del programa de institucionalización de la cultura que caracterizó al gobierno de Adolfo López Mateos, el Museo de Arte Moderno adquirió la calidad de emblema oficial de la modernización del país. Por aquellos años se abrieron también el Museo Nacional de Antropología, el Museo Anahuacalli, la Pinacoteca Virreinal ahora desaparecida, el Museo de Historia Natural y el Museo de la Ciudad. Pese a que en un principio las salas del MAM adoptaron un amplio perfil historicista, pronto confiaron en la renovación y por ende en una imagen actualizada del arte nacional que cuestionaba el discurso de la identidad nacional heredado de la Revolución. La arquitectura del museo reflejaba una ruptura total con la tradición. Se trataba de un edificio nuevo, sin ningún tipo de carga histórica. Se usaron solamente materiales industrializados y no había lugar para la integración plástica. La estructura está hecha de acero, mármol y vidrio. El juego es de entre materiales muy fuertes como la piedra que simboliza un espacio fuerte, un espacio que está pensado para durar, y este juego de transparencia que permite que quien esté dentro del museo no pierda relación con el medio en el que se encuentra. La planta del museo es similar al cuerpo de una guitarra que parecía surgir a partir de dos núcleos circulares, con una fachada de cristal cuyo objeto era no agredir ese espacio ajardinado en la entrada con una construcción demasiado ostentosa, sino buscando que se fundiera con la parte del jardín y con el reflejo de los vidrios. Los principios constructivos presentes en el MAM fue la planta libre circular, la circulación como recursos de jerarquización del edificio y la integración del edificio con el entorno. La idea de crear el museo se centra dentro de un circuito, una red de museos para el país a partir del año 68 que México fue sede de las Olimpiadas, lo cual implicaba un peso muy fuerte y una oportunidad muy espectacular, como para posicionarse en el concierto de potencias, no nada más culturales. De ahí la idea de crear en un pequeño tiempo espacios dedicados a las artes, a la historia, a las ciencias. Ese fue un poco de la intención. Uno de los grandes privilegios de este museo es que cuenta con su jardín boscoso, que es un deleite cuando se logra unir exposiciones al exterior como al interior. El MAM contribuyó a que hubiera un cambio en las mentalidades, a que se eliminaran las tentativas de censura, a través de sus exposiciones de artistas de otros países. Autódromo Hermanos Rodríguez. A diferencia de las obras que nacen de un proyecto insignia, un concurso internacional o de la mano de un arquitecto famoso, el origen del Autódromo Hermanos Rodríguez es mucho más original. Nació como proyecto de tesis para titularse de la carrera de Ingeniería Civil de la UNAM. Óscar Fernández Gómez Daza diseñó una pista de carreras de 1955, nombrado originalmente Autódromo de la Magia de Michuca, que pertenece a la arquitectura moderna. Su cimentación trabaja por medio de compensación y sus gradas son de tipo andamio. La construcción de este autódromo se aprueba por el presidente de la República y aunque se propone debido a una falta de este espacio en la Ciudad de México, su construcción estaba contemplada. Sin embargo, el presidente Adolfo López Mateos tenía una pasión por el deporte automotor, por lo que aprueba la adición del autódromo a la Ciudad de los Deportes que estaba en construcción. Actualmente el autódromo es sede de grandes eventos. Uno de ellos es el Gran Premio de México, que genera una derrama económica de aproximadamente $215 millones entre entradas, comidas y souvenirs, por lo que el lugar tiene un peso importante en la economía de la Ciudad de México.
Un dato curioso es que la construcción del autódromo se ocultó del mismo jefe de gobierno del Distrito Federal, ya que solo el presidente y quienes llevaban a cabo la construcción sabían de este. Para cubrir la existencia del autódromo, se le dijo al jefe de gobierno que la pista era parte de los servicios del lugar y se enteró de la pista hasta que ya estaba terminada. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos en esta cláusula informativa. Buena tarde.